Era la noche de Halloween y mis amigos y yo nos estábamos preparando con entusiasmo para la búsqueda del tesoro anual con temática de Halloween que organizaba la ciudad. Las reglas eran simples: seguir las pistas, encontrar los elementos ocultos y competir para ser el primer equipo en llegar al destino final. No imaginábamos que esta noche de Halloween se convertiría en una experiencia aterradora que nunca olvidaríamos. Cuando el sol empezó a ponerse, nos reunimos en la plaza del pueblo y cada equipo esperaba ansiosamente su primera pista. El aire fresco del otoño transmitía una extraña sensación de emoción y la luna arrojaba un brillo sobrenatural sobre las decoraciones de la ciudad. Formaba parte de un equipo con mis amigos más cercanos, Sarah, Mac y Emily. Cuando el reloj marcó las 7 de la tarde, comenzó la búsqueda del tesoro. La primera pista nos llevó a la antigua biblioteca abandonada en las afueras del pueblo. El edificio había estado desierto durante años y sus ventanas oscurecidas y su fachada desmoronada aumentaban su atractivo espeluznante. Cuando entramos a la biblioteca, la puerta crujió siniestramente detrás de nosotros. El aire del interior estaba cargado del olor a polvo y descomposición, y el débil brillo de nuestras linternas iluminaba los estantes de libros largamente olvidados. «Este lugar me da escalofríos», susurró Emily. «Vamos, es solamente parte de la diversión», respondió Mac, tratando de parecer valiente. Seguimos las pistas a través de los pasillos polvorientos, resolviendo acertijos y armando el rompecabezas que nos llevaría a la siguiente ubicación. Pero a medida que nos acercábamos a la segunda pista, notamos que nos estaban observando. Una sensación escalofriante se apoderó de nosotros y nos volvimos para ver una figura oscura acechando en las sombras. «¿Viste eso?», preguntó Sarah, con la voz temblorosa. Miré hacia atrás, pero la figura había desaparecido. «Probablemente fue solamente nuestra imaginación», dije, tratando de convencerme a mí mismo. Seguimos con la caza, pero la sensación de ser observados persistía. Cuando llegamos al siguiente lugar, una fábrica abandonada en las afueras de la ciudad, las sombras parecían bailar a nuestro alrededor y no podíamos quitarnos la sensación de que no estábamos solos. A pesar de nuestra creciente inquietud, seguimos adelante, decididos a ganar la búsqueda del tesoro. Pero cuando llegamos a la ubicación final, un claro apartado en el bosque, nuestra emoción se convirtió en miedo. El claro estaba bañado por un brillo espeluznante y un extraño símbolo había sido tallado en el suelo. Miramos a nuestro alrededor esperando encontrar la siguiente pista, pero no había nada. «Eso es extraño». «No hay ninguna pista aquí», dijo Emily, con la voz temblorosa. Cuando nos volvimos para irnos, una risa escalofriante resonó en el bosque y nos congeló en seco. La figura sombría de antes emergió de la oscuridad, y esta vez, no había duda, nos estaba acechando. «¿Quién eres? ¿Qué quieres?», gritó Mac, con la voz temblando de miedo. La figura no respondió, en cambio, comenzó a acercarse a nosotros lentamente, paso a paso, su risa se hizo más fuerte y amenazadora. «Vamos a salir de aquí», Sarah gritó, su voz llena de pánico. Corrimos tan rápido como nuestras piernas nos podían llevar, la adrenalina corriendo por nuestras venas. El bosque parecía cerrarse a nuestro alrededor y cada crujido de hojas y ramitas nos provocaba escalofríos. Cuando llegamos al borde del bosque y regresamos a la plaza del pueblo, miramos hacia atrás, pero la figura no estaba a la vista. ¿Qué fue eso? ¿Quién era él? Emily jadeó, tratando de recuperar el aliento. «No lo sé, pero necesitamos ayuda», respondí. Corrimos a buscar a los organizadores de la búsqueda del tesoro y les contamos lo sucedido. Nos aseguraron que debió ser una broma que salió mal y prometieron investigar. El resto de la noche fue una confusión de miedo e inquietud. Permanecimos juntos, mirando constantemente por encima del hombro, pero la figura en la sombra no aparecía por ninguna parte. La emoción de la búsqueda del tesoro se había convertido en una pesadilla, y la noche de Halloween, que había comenzado tan llena de diversión y juegos, se había convertido en una noche de terror. A día de hoy, todavía no sabemos quién o qué nos estaba cazando aquella noche de Halloween.
¿Fue solamente una broma, como afirmaron los organizadores? ¿O había algo más siniestro acechando en las sombras? Puede que nunca tengamos las respuestas, pero una cosa es segura, Halloween nunca volverá a ser lo mismo para mí y mis amigos. Ahora, antes de comenzar a leer la siguiente historia, les deseo un muy feliz Halloween. Sería un placer si pudieras apoyar mi trabajo suscribiéndote al canal y dejando un me gusta en este video. Era la noche de Halloween y la anticipación era palpable mientras mis amigos y yo nos vestíamos con nuestros mejores atuendos para el baile de máscaras anual en la histórica Blackwood Manor. La mansión tenía fama de celebrar fiestas extravagantes, pero la invitación de este año prometía algo aún más grandioso. Cuando entramos a la mansión, la opulencia nos abrumaba. Candelabros iluminados con velas adornaban los techos, proyectando sombras espeluznantes sobre los suelos de mármol. El aire estaba lleno del aroma del perfume, mezclado con un sutil toque de algo inquietante. Los invitados se pusieron máscaras elaboradas, sus identidades ocultas detrás de un velo de misterio. El anfitrión de la velada, un hombre envuelto en una elegante capa, nos recibió con una sonrisa inquietante. Sus ojos oscuros parecieron atravesar nuestras máscaras y llegar a nuestras almas, provocando un escalofrío por mi espalda. A medida que avanzaba la noche, la atmósfera se volvía cada vez más inquietante. La música sonaba con una melodía inquietante y las risas de los invitados resonaban en el gran salón. Sin embargo, había una tensión subyacente en el aire, una sensación de que algo no estaba del todo bien. Entre los invitados circularon susurros, rumores de sucesos extraños y sucesos inexplicables. Algunos afirmaban haber visto figuras moviéndose en las sombras, mientras que otros hablaban de símbolos peculiares escondidos en las decoraciones. Mis amigos y yo decidimos investigar más a fondo, la curiosidad se apoderó de nosotros. Nos mezclamos con los invitados enmascarados, intentando descifrar quién se escondía detrás de cada disfraz. Cuanto más observábamos, más nos dimos cuenta de que algunos de los invitados parecían fuera de lugar. Sus máscaras parecían fundirse con sus rostros, sus identidades perfectamente ocultas. A medida que avanzaba la noche, notamos patrones peculiares entre los invitados. Aquellos que llevaban máscaras con temas de animales parecían moverse en manadas y su comportamiento reflejaba las criaturas que representaban. Otros, con máscaras más intrincadas, parecidas a las de porcelana, se movían con una gracia inquietante, sus expresiones eran una máscara dentro de otra máscara. El ambiente inquietante creció y sentimos como si nos estuvieran observando desde todos los rincones de la mansión. Cada vez que nos volviéramos para enfrentar la fuente de nuestro malestar, no habría nada allí. Mientras caminaba por un pasillo poco iluminado, vislumbré una figura que desaparecía por la esquina. La curiosidad me obligó a seguirlo y me encontré en una habitación llena de inquietantes retratos de rostros enmascarados. Allí, entre las obras de arte, estaba el anfitrión, con los ojos fijos en mí. Disfrutando de las festividades, mis queridos invitados, preguntó, su voz envió escalofríos por mi espalda. De hecho, es todo un espectáculo, respondí, tratando de sonar casual. Él sonrió y pareció como si sus ojos perforaran mi alma. Ah, pero el verdadero espectáculo aún no ha comenzado, dijo crípticamente antes de alejarse. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras me reunía con mis amigos y compartía el encuentro. El malestar entre nosotros creció y supimos que teníamos que desentrañar el misterio de los invitados enmascarados y las intenciones del enigmático anfitrión. A medida que la noche se acercaba a su apogeo, la mansión pareció transformarse. Las sombras danzaban en las paredes y los susurros entre los invitados se hacían más fuertes. Intentamos irnos, pero cada vez que nos acercábamos a la salida, nos encontrábamos de nuevo en el corazón de la fiesta. El tiempo se volvió borroso y la línea entre la realidad y la ilusión se volvió cada vez más borrosa. Era como si estuviéramos atrapados en una pesadilla interminable, incapaces de escapar de las garras de la mansión. La desesperación nos invadió y supimos que teníamos que enfrentarnos al anfitrión.
Haciendo acopio de valor, nos dirigimos a su estudio, decididos a descubrir la verdad detrás de la mascarada. Cuando entramos, el anfitrión se volvió hacia nosotros y su siniestra sonrisa nos provocó escalofríos. ¿Cuál es el significado de este?, exigí, tratando de enmascarar mi miedo. Él se rió entre dientes. Verán, mis queridos invitados, esta mascarada no es solamente una fiesta. Es un ritual, una reunión de almas que buscan deshacerse de sus disfraces mortales y abrazar sus verdaderas identidades. La revelación fue escalofriante y nos dimos cuenta de que el anfitrión tenía la intención de desenmascarar los secretos escondidos detrás de nuestras fachadas. Creía que podía despojarnos de nuestras identidades y exponer nuestros deseos más oscuros. En un momento de valentía, decidimos resistir su retorcido juego. Con todas nuestras fuerzas, nos negamos a participar en su siniestro ritual. La sonrisa del anfitrión flaqueó y su poder sobre nosotros empezó a menguar. En la confusión que siguió, logramos encontrar la salida de la mansión. El aire de la noche era frío y refrescante y, cuando salimos, el hechizo de la mascarada empezó a romperse. Nunca volvimos a hablar de esa noche de Halloween, pero los recuerdos del baile de máscaras embrujado en Blackwood Manor permanecerían para siempre en nuestras mentes. Las máscaras que usamos esa noche no eran meros disfraces, sino reflejos de nuestro yo interior, oscuro y vulnerable. La experiencia nos había enseñado que no todas las máscaras deben usarse y que es mejor dejar algunos secretos enterrados bajo la superficie. Esa noche de Halloween, aprendimos que el verdadero horror no reside en lo sobrenatural, sino en las retorcidas profundidades del alma humana. A medida que se acercaba Halloween, mi grupo de amigos amantes de las emociones fuertes decidió probar algo diferente para nuestra espeluznante celebración anual. Nos topamos con un anuncio intrigante de una experiencia de fiesta en una sala de escape con temática de Halloween que prometía una noche llena de adrenalina, llena de acertijos y desafíos. Ansiosos por pasar una noche de diversión emocionante, rápidamente nos inscribimos en la aventura. La noche de Halloween llegamos a la dirección proporcionada, un edificio antiguo y sencillo escondido en una zona remota de la ciudad. La vista de la entrada con poca luz le dio al lugar una vibra inquietante, creando la atmósfera perfecta para una noche emocionante. Una vez dentro, fuimos recibidos por el anfitrión, una figura alta y enigmática con ojos penetrantes que parecían ver a través de nuestras almas. Nos llevó a la sala de escape y, cuando cruzamos el umbral, una sensación de presentimiento llenó el aire. La sala de escape fue diseñada meticulosamente para parecerse a una mansión abandonada. Las tablas del suelo crujientes, la luz parpadeante de las velas y la música espeluznante crearon una experiencia inmersiva y escalofriante. «Tenemos 60 minutos para escapar de esta habitación», explicó el presentador. «Solamente resolviendo una serie de acertijos y desafíos encontrarás la salida». Deseosos de demostrar nuestras habilidades para resolver problemas, nos dividimos en parejas y comenzamos a explorar la habitación, buscando pistas que nos llevaran a la libertad. A medida que pasaba el tiempo, desentrañamos acertijos intrincados y reconstruimos mensajes crípticos escondidos por toda la habitación. Con cada acertijo que resolvíamos, la atmósfera se volvía cada vez más inquietante. Las sombras parecían bailar y la música inquietante creaba un aura de suspenso. Sin embargo, seguimos concentrados en el juego, impulsados por la emoción del desafío. A medida que avanzábamos, notamos que algunos acertijos revelaban imágenes espeluznantes y mensajes inquietantes. Intentamos ignorarlos como parte del tema de Halloween, pero en el fondo, no podíamos evitar la sensación de que había algo siniestro en juego. Sin embargo, no fue hasta que nos topamos con un peculiar enigma que empezamos a cuestionar la naturaleza de la sala de escape. El rompecabezas representaba una figura inquietante con ojos hundidos y brazos extendidos. Debajo había un mensaje siniestro: hay que dar para ganar la libertad. La inquietud se apoderó de nosotros mientras intentábamos darle sentido al críptico mensaje. ¿Qué significaba dar? ¿Fue una pista o simplemente parte de la teatralidad de Halloween?
El reloj seguía avanzando implacablemente y nuestra ansiedad crecía. Decidimos confrontar al anfitrión, buscando una aclaración sobre el mensaje críptico. Pero cuando nos acercamos a su escritorio, no lo encontramos por ningún lado. Sintiendo una creciente sensación de urgencia, decidimos resolver el rompecabezas por nuestra cuenta. Mientras trabajábamos juntos, se hizo evidente que las pistas apuntaban a un compartimento oculto detrás de una pintura. Cuando retiramos la pintura, nos sorprendió encontrar un cráneo humano real escondido en su interior. El pánico se apoderó de nosotros cuando nos dimos cuenta de que esta experiencia de escape room podría ser más siniestra de lo que habíamos pensado inicialmente. Temerosos y desesperados, intentamos abrir la puerta para salir de la habitación, solamente para descubrir que estaba cerrada con llave por fuera. Estábamos atrapados. Las tensiones aumentaron dentro del grupo cuando se dieron cuenta de que esto ya no era solo un juego. Los acertijos y desafíos se habían convertido en algo más peligroso y estábamos a merced de una fuerza desconocida. El tiempo pareció desdibujarse mientras buscábamos frenéticamente otra salida. Con cada acertijo que resolvíamos, surgían más imágenes inquietantes y mensajes crípticos que revelaban una oscura narrativa de tragedia y desesperación. Nuestro sentido de camaradería se desvaneció a medida que invadieron la sospecha y la paranoia. Comenzamos a dudar de las intenciones del otro, preguntándonos si alguno de nosotros había tendido esta elaborada trampa. La amigable sala de escape con temática de Halloween se había convertido en una pesadilla psicológica. En un momento de comprensión desesperada, entendimos lo que significaba el mensaje críptico: teníamos que enfrentar nuestros miedos y vulnerabilidades para escapar de la habitación. Ya no se trataba de resolver acertijos, sino de enfrentar nuestras emociones más oscuras. Mientras compartíamos nuestros miedos e inseguridades más profundos, una energía extraña llenó la habitación. Los acertijos cambiaron repentinamente y se alinearon más con nuestras historias personales. Era como si la habitación se estuviera alimentando de nuestros miedos, usándolos en nuestra contra. Pero en esa vulnerabilidad también encontramos fuerza. Nos unimos como equipo, apoyándonos mutuamente a través de los desafíos emocionales. Y justo cuando la cuenta regresiva llegaba a sus momentos finales, la puerta se abrió lentamente con un chirrido. Jadeando, salimos a trompicones de la sala de escape, temblando y desorientados. El anfitrión estaba frente a nosotros, con una sonrisa maliciosa en su rostro. «Felicitaciones, ha enfrentado sus miedos más profundos», dijo. «Ha salido con vida». La confusión y la ira nos llenaron mientras exigíamos una explicación por la experiencia peligrosa y psicológicamente manipuladora. La sonrisa del anfitrión se desvaneció y fue reemplazada por una escalofriante seriedad. La sala de escape fue diseñada para ser un espejo, para reflejar la oscuridad dentro de cada uno de ustedes. Nunca tuvo la intención de dañarlos físicamente, sino de desafiar sus mentes y almas. Estábamos furiosos por el engaño, pero el anfitrión simplemente se encogió de hombros. El miedo es un motivador poderoso. Revela nuestro verdadero yo y nos empuja a enfrentar nuestros deseos y arrepentimientos más profundos. Cuando dejamos atrás el espeluznante edificio, la inquietante experiencia de la sala de escape nos cambió para siempre. Halloween nunca volvería a ser lo mismo, ya que aprendimos que a veces las cosas más aterradoras no son sobrenaturales, sino la oscuridad que acecha dentro de todos nosotros. Era la noche de Halloween y nuestro grupo de adolescentes se dirigía con entusiasmo a una legendaria fiesta de Halloween que se decía que se celebraba en un remoto campo de maíz en las afueras de la ciudad. El evento anual se había convertido en una tradición local y circulaban rumores de que era la fiesta de Halloween más espeluznante y emocionante a la que se podía asistir. A medida que nos acercábamos al campo de maíz, el sol poniente proyectaba sombras espeluznantes sobre los altos tallos, creando una atmósfera inquietante. El campo de maíz era enorme y, en la oscuridad, parecía un laberinto sin fin. Con la fiesta, ya en pleno apogeo, nos unimos a la multitud, riendo y bailando entre los tallos de maíz.
Calabazas adornadas con sonrisas siniestras y velas parpadeantes iluminaban el área, contribuyendo al ambiente festivo pero espeluznante. Sin embargo, a medida que avanzaba la noche, comenzamos a notar sucesos extraños a nuestro alrededor. Las sombras parecían moverse y bailar por sí solas, y débiles susurros se llevaban en el viento, a pesar de que no había nadie cerca. Intentamos ignorarlo, atribuyéndolo al ambiente de Halloween, pero la inquietud persistió. Mientras seguíamos explorando el maizal, notamos que algunos caminos parecían no conducir a ninguna parte, dejándonos perdidos y desorientados. El susurro de los tallos de maíz detrás de nosotros nos hizo saltar, pero cuando nos dimos la vuelta, no había nadie a la vista. ¿Qué está sucediendo?, preguntó una de mis amigas, con la voz temblorosa. No lo sé, respondí, tratando de ocultar mi propio miedo creciente. Tal vez sea solamente el viento que nos juega una mala pasada. Pero en el fondo todos sabíamos que no era solamente el viento. La atmósfera se había cargado de una tensión inquietante que era imposible ignorar. Mientras nos reagrupábamos con los demás, nos dimos cuenta de que algunos de nuestros amigos habían desaparecido. El pánico comenzó a invadirlo y buscamos frenéticamente en el campo de maíz, gritando sus nombres. Pero nuestras voces parecieron ser tragadas por la vasta extensión del maíz y no hubo respuesta. Deberíamos permanecer juntos, sugerí, con la voz temblorosa. Pero justo cuando nos reuníamos, un grito espeluznante atravesó el aire de la noche. Era uno de nuestros amigos y parecía como si estuviera sufriendo. Sin dudarlo, corrimos hacia la fuente del grito, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho. Al doblar una esquina, vimos a nuestro amigo acurrucado en el suelo, agarrándose el tobillo en agonía. ¿Qué pasó?, preguntamos, tratando de evaluar la situación. Yo, no lo sé, tartamudearon, con lágrimas corriendo por sus rostros. Algo me agarró del maíz. El miedo en sus ojos fue suficiente para enviarnos escalofríos por la espalda. Lo que sea que se había apoderado de nuestro amigo no era una simple broma de Halloween. Algo siniestro acechaba entre los campos de maíz. Con una nueva determinación, decidimos abandonar la fiesta y regresar a un lugar seguro. Pero a medida que volvimos sobre nuestros pasos, el campo de maíz pareció moverse a nuestro alrededor, guiándonos en círculos. Esto no tiene sentido, dijo uno de nosotros, con frustración evidente en su voz. Ya deberíamos haber llegado al límite. Los tallos de maíz se elevaban sobre nosotros y la oscuridad hacía imposible ver más allá de unos pocos metros. Nos dimos cuenta como un rayo, estábamos perdidos. El pánico comenzó a apoderarse de nosotros mientras luchábamos por encontrar una salida. Los susurros que antes habían sido débiles ahora se hicieron más fuertes, casi como si el maíz mismo se estuviera burlando de nosotros. A medida que avanzábamos, el miedo se convirtió en terror. Oímos crujidos y vimos formas fugaces en la oscuridad, pero cada vez que nos volvíamos para mirar, no había nada allí. El maíz parecía estar vivo, burlándose de nosotros con sus espeluznantes movimientos. Pasaron las horas y el agotamiento nos invadió. Estábamos física y emocionalmente agotados, pero aún así seguimos adelante, desesperados por escapar del aparentemente interminable campo de maíz. Entonces, justo cuando estábamos a punto de perder la esperanza, escuchamos el sonido distante de risas y música. Era la fiesta de Halloween. Con nueva energía, seguimos los sonidos y, finalmente, el campo de maíz se abrió, revelando las luces de la fiesta más adelante. Cuando salimos del campo de maíz, fuimos recibidos por las miradas perplejas de nuestros amigos. ¿Dónde has estado?, ellos preguntaron. Pensábamos que se habían ido hace horas. No pudimos encontrar las palabras para explicar nuestra terrible experiencia en el maizal. Simplemente, asentimos, agradecidos de estar de regreso en la seguridad de la fiesta. Mientras nos reuníamos alrededor de la hoguera, compartíamos nuestras experiencias con los demás, pero nadie parecía tener una explicación de lo sucedido. Algunos lo ignoraron como bromas de Halloween, mientras que otros sugirieron que nuestro miedo nos había jugado una mala pasada.
Pero en el fondo sabíamos la verdad, algo malévolo acechaba entre los campos de maíz esa noche de Halloween. Nos habíamos enfrentado a algo más allá de toda explicación, algo que desafiaba los límites de la realidad. A partir de esa noche, el campo de maíz fue conocido como un lugar de pesadillas, un siniestro recordatorio de que no todos los cuentos de Halloween eran meras historias. A veces, los encuentros más aterradores son aquellos que son demasiado reales. Y en ese fatídico Halloween, habíamos experimentado un horror que permanecería con nosotros para siempre, escondido dentro del retorcido laberinto del maíz. Ara Halloween y mis amigos y yo estábamos ansiosos por organizar la fiesta más emocionante y escalofriante del año. Habíamos oído rumores sobre el antiguo asilo en las afueras de la ciudad y pensamos que sería el lugar perfecto para nuestra reunión de Halloween. Con sus paredes derrumbadas, sus corredores espeluznantes y su historia inquietante, parecía el escenario ideal para crear una atmósfera de Halloween inolvidable. Cuando llegamos al asilo, nuestra emoción se mezcló con una pizca de inquietud. La luna arrojaba un brillo espeluznante sobre el edificio en ruinas y el aire de la noche se llenaba con una brisa helada que parecía susurrar secretos del pasado. A medida que avanzaba la fiesta, trabajamos duro para crear el ambiente espeluznante. Telarañas adornaban las esquinas, jack-o'-lanterns parpadeaban con una luz espeluznante y espeluznantes efectos de sonido se reproducían de fondo. Todo era perfecto. Sin embargo, a medida que avanzaba la noche, empezaron a suceder cosas extrañas. Los invitados empezaron a quejarse de sensaciones extrañas, como si los estuvieran observando ojos invisibles. Una sensación de inquietud flotaba en el aire, pero todos la atribuimos a la atmósfera espeluznante que habíamos creado. En la esquina del salón principal, habíamos instalado un fotomatón con accesorios como viejas camisas de fuerza y máscaras espeluznantes. Pero cuando miramos las fotos tomadas, notamos figuras oscuras acechando en el fondo, figuras que no estaban allí cuando se tomaron las fotos. Es solamente un fallo en la cámara, tranquilicé a mis amigos, tratando de descartar la inquietud que poco a poco me invadía. A medida que avanzaba la noche, algunos invitados afirmaron haber visto movimiento en los rincones oscuros del asilo, sombras bailando donde no había luz. Al principio, nos reímos, pensando que era solamente su imaginación, jugándoles una mala pasada. Pero pronto, ni siquiera yo pude ignorar los inquietantes acontecimientos. Sentí una presencia fría rozar mi piel y los pelos de mi nuca se erizaron. Mientras miraba a mi alrededor, me pareció ver un destello de movimiento, pero cada vez que miraba más de cerca, no había nada allí. Decidimos explorar el asilo, buscando respuestas a los extraños sucesos. Los pasillos estaban poco iluminados y el suelo crujía bajo nuestros pies. Era como si el edificio mismo estuviera vivo, respirando las sombras de su propio pasado oscuro. Nos topamos con una antigua habitación para pacientes, cuyos restos de ataduras aún colgaban de las paredes. Mientras estábamos allí, el aire pareció volverse más frío y una sensación de pavor se apoderó de nosotros. Una repentina ráfaga de viento abrió una puerta cercana, revelando una antigua sala de discos. La curiosidad se apoderó de nosotros y entramos con la esperanza de encontrar algunas pistas sobre la historia del asilo. Mientras hojeábamos los polvorientos registros, conocimos el trágico pasado del asilo, historias de maltrato, sufrimiento y desesperación. Cuanto más leemos, más sentimos una conexión con las almas atormentadas que una vez habitaron estos muros. Decidimos realizar una sesión de espiritismo con la esperanza de establecer contacto con los espíritus atrapados en el asilo. Encendimos velas en círculo y nos tomamos de la mano, llamando a cualquier presencia que pudiera persistir. Al principio no pasó nada y empezamos a pensar que todo era una broma. Pero entonces la habitación pareció volverse más fría y las velas parpadearon violentamente. Una sensación de presentimiento se apoderó de nosotros cuando sentimos una presencia en la habitación. De repente, uno de mis amigos se quedó sin aliento y afirmó haber visto una figura oscura en un rincón.
El pánico se extendió por el grupo cuando todos comenzamos a ver la misma aparición. Aterrorizados, terminamos la sesión y salimos corriendo del asilo, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho. Regresamos al salón principal, esperando que la seguridad de la multitud disipara el miedo que se había apoderado de nosotros. Pero a medida que avanzaba la noche, las visiones inquietantes y los encuentros con el oscuro pasado del asilo continuaron. Los invitados afirmaron haber escuchado voces incorpóreas y algunos incluso sintieron manos invisibles rozando su piel. A primera hora de la mañana decidimos terminar la fiesta y salir del asilo. Cuando salimos, las primeras luces del amanecer aparecieron en el horizonte, ahuyentando la oscuridad de la noche. Mientras estábamos allí, recuperando el aliento y tratando de darle sentido a los acontecimientos de la noche, no pudimos evitar preguntarnos qué había sucedido realmente. ¿Fue todo solamente producto de nuestra imaginación hiperactiva, alimentada por la atmósfera de Halloween? ¿O realmente habíamos experimentado la angustia del oscuro pasado del asilo? Una cosa era segura, la fiesta de Halloween en el asilo abandonado fue una experiencia que ninguno de nosotros olvidaría jamás. Habíamos venido buscando una noche de emociones y escalofríos, pero lo que encontramos fue algo mucho más inquietante y misterioso. Mientras nos alejábamos del asilo, los recuerdos de la noche permanecían en nuestras mentes, un recordatorio constante de que algunos lugares guardan secretos y energías que están más allá de nuestra comprensión. Y aunque es posible que nunca sepamos realmente qué sucedió esa noche de Halloween, sabíamos una cosa con certeza: el asilo era un lugar que era mejor dejar a las sombras de su pasado, un recordatorio inquietante de los horrores que alguna vez habitaron dentro de sus muros.